Con nuestra segunda invitada del día vamos a hablar de cómo ha ganado terreno la izquierda en América Latina tras el triunfo en Brasil del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y para ello saludamos a Ariela Ruiz Caro, economista, analista internacional e investigadora del Centro Flaxo. Gracias a Ariela por estar con nosotros en directo América de France 24. ¿Cómo ve América Latina, sobre todo pues los países que están dirigidos, ¿no? Están gobernados por presidentes de izquierda, la llegada de Lula da Silva nuevamente al poder? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el triunfo de Lula es algo positivo para los gobiernos de izquierda y yo diría para la región también, que ha tenido triunfos sucesivos desde Honduras, Perú, Colombia, Chile en este año y Lula, ¿no? Que yo creo que marca un liderazgo en la región indudable, es el país más grande del continente latinoamericano, ¿no? Entonces, por primera vez convergen Argentina, Chile, Sí, Chile, claro, Perú Argentina, también. Brasil y México y países como Chile y Colombia. Sobre todo Colombia, que siempre ha tenido una posición que ha puesto señales de discordancia en la UNASUR, a pesar que la UNASUR fue un organismo que tuvo una importancia muy destacada en la región, pero que lamentablemente se desactivó. Se puede, digamos, ver ahora una especie de fortaleza, de unión en los países del sur, en la mayoría de los países del sur, con estos dirigentes de izquierda, digamos, cómo ellos pueden usar esto a su favor, ¿no? En pro del continente, en pro de las personas que habitamos América del Sur. Sí, yo creo que hay una gran oportunidad para tener una posición más autónoma y soberana en la región. Por ejemplo, en la Cumbre de las Américas, ya antes de la elección de Lula, los países son menos, digamos, no siguen necesariamente las políticas de Estados Unidos. Al no haberse invitado a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, a pesar de que todos son miembros de la Cumbre de las Américas, todos los países rechazaron que no fueran invitados. Si bien hay problemas que hay que resolver en esos países, esos deben resolverse en el marco del organismo y para eso está. Todos los países protestaron, algunos lo hicieron abiertamente y de hecho esa es una señal. El otro tema es que, por ejemplo, ningún país, todos los países latinoamericanos han condenado la guerra, pero ninguno ha aplicado sanciones económicas, salvo Colombia en tiempos de Uribe, de Iván Duque. Pero, digamos, por ejemplo, para la compra de las vacunas, América Latina no usó sus plataformas de integración subregionales, a pesar de que las tiene para compra conjunta de medicamentos. Nunca se pronunció en favor de prorrogar la licencia de propiedad intelectual de las vacunas mientras durara la pandemia, cosa que la Unión Africana sí hizo. Ellos se pronunciaron a favor de la propuesta de India y Sudáfrica en el marco de la Organización Mundial del Comercio de liberar las patentes. América Latina no se pronunció. Yo creo que se viene un momento en que van a afinarse estas coincidencias, porque América Latina, los países solos no somos nada, no Sí. representamos. Hemos perdido presencia comercial, presencia diplomática y política en el juego internacional. Claro. Ariela, digamos que todo en papel suena muy bonito y muy viable, pero la realidad es que también en todos estos años de repúblicas recientes en nuestra América Latina ha sido muy difícil tener una unidad, una coerción y digamos puntos en común que llevar adelante en todas nuestras naciones. No pareciera evidentemente que sobre todo América del Sur, por tener ahora líderes de izquierda, si se pudiera encaminar como en algún momento lo hizo o lo intentó hacer la organización de Mercosur, pero en la realidad, en las condiciones de hoy en día, se puede ver entonces pues esta unión a lo mejor como la que tiene la Unión Europea, como las que tiene la ASEAN, la que tiene África. ¿Por qué en América Latina nunca se termina realmente de hacer algo en concreto?
Bueno, América Latina ha tenido momentos de unidad, como por ejemplo fue la UNASUR, donde se resolvieron varios conflictos. En Bolivia hubo un intento de independización del departamento de Santa Cruz y la UNASUR intervino allí. Luego en Ecuador hubo una revuelta policial durante el gobierno de Correa y la UNASUR, los presidentes convocaron a una reunión extraordinaria y se resolvió el problema. Y luego cuando Estados Unidos instaló bases militares en Colombia, los países latinoamericanos convocaron a una reunión extraordinaria y todos los presidentes asistieron a una cumbre en Bariloche, Argentina, a preguntarle a Uribe, a hacer un interrogatorio de por qué se había permitido instalar bases militares. Y América Latina, además, en los 60, en los 70, tuvo una posición importante y común en el movimiento de los no alineados, bastante más coherente de lo que ha sido ahora. Entonces yo creo que no tenemos otra salida, no creo que al estilo de la Unión Europea, porque esos tiempos de formar un mercado común, una unión aduanera, ese tipo de integración no es la que se pide para América Latina, sino una coordinación, cooperación política, empezando por la política, frente a temas diversos como fue el tema de las vacunas, por ejemplo, como es el tema del alineamiento frente al conflicto de Ucrania con Rusia. Yo creo que América Latina tiene que condenar, sí, la guerra, pero no puede aplicar sanciones económicas porque ese no es un conflicto de la región. Entonces, ¿por qué autoinfligirnos un golpe como el que yo creo que ha hecho Europa eh, frente a la guerra? Yo no estoy de acuerdo con la posición que ha tomado Europa necesariamente en seguir todas las sanciones económicas porque le inflige un daño a su población y de hecho lo vemos en Francia. Pero bueno, no es el tema de Europa, sino América Latina. Claro. Yo creo en la cooperación, en la coordinación política sobre denominadores comunes mínimos. No tenemos otra salida Sí. y creo que se abre una oportunidad. Bueno, Ariela, ojalá que entonces la llegada de Lula da Silva en un país tan importante, la principal economía de pues América Latina, Brasil, pues se enfoque, ¿no?, a todos los gobiernos que están a su alrededor en políticas que funcionen para la población y que realmente trabajen en pro de la economía y en pro del surgimiento de nuestra región de América Latina y el Caribe. Ariela, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Directo América de France 24. No, no hay nada que agradecer. Gracias a ustedes, más bien.